Conversamos con Ernesto Alvarenga, quien fue constituyente, además es historiador, precisamente de las declaraciones de Jorge Rodríguez sobre la injerencia. Se puede hablar de injerencia internacional, tú que vienes de la izquierda y muchas veces tenías una actitud muy dura frente a Estados Unidos. Bueno, yo sigo siendo de la izquierda. Yo defiendo los derechos sociales, humanísticos, los derechos humanos. Y Jorge Rodríguez está hablando no como alcalde, sino como vocero del PSUV, como jefe. Incluso cuando el CNE da las resoluciones, el directorio no aparece en físico, sino que aparece en un comunicado y al día siguiente aparece Jorge Rodríguez hablando como jefe del CNE. Ahorita aparece hablando como, bueno, su hermano es canciller. Ahora, el tema de los derechos humanos no tiene límites ni nacionalidades. Son derechos universales desde la Revolución Francesa. Entonces tú no me puedes señalar que hay injerencia cuando hay detenidos, cuando hay presos, cuando hay juicios sin sustentación alguna y cuando hay violación de los derechos civiles. Ahora, Son temas universales. No es solo Estados Unidos, es Chile, que es gobierno socialista, son muchos gobiernos de España que han expresado preocupación de Venezuela, ¿no? Bueno, es la OEA, Claro, es Mercosur, claro. es la Unión Europea. Por cierto, el Mercosur no se le va a la presidencia de Venezuela, ¿no? No, acordaron incluso en Nueva York, hubo la reunión de los 4 países fundadores: Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, y Venezuela no estuvo presente. Tú no puedes andar, Julio, siendo bravo de calle. Yo recuerdo cuando uno jugaba meta, entonces venía uno que decía que barría, que se las llegaba, entonces los más pequeños nos poníamos de acuerdo y lo cazábamos y ya Ahora, no te tú llevas venías de las ese metas. proceso revolucionario de la izquierda latinoamericana y del socialismo del siglo XXI, ¿qué pasó? Bueno, es que el socialismo del siglo XXI fue un invento ya 2002, 2003. En la campaña electoral nunca se habló de ese tema. A mí me tocó una situación muy difícil, que fue hablar con Carlos Hermoso, que es directivo de Bandera Roja. Y ellos querían apoyar la candidatura de Chávez. Y a mí me tocó a un colega que da clase en la Escuela de Trabajo Social, amigo mío de hace más de 40 años, decirle que no podíamos aceptar el apoyo porque no queríamos vincular la campaña con el comunismo. De esto Carlos Ortega, Carlos ¿Crees que han Hermoso te caído puede. entonces en el comunismo toda esta línea? Yo creo que están marchando en la dirección equivocada, porque mientras Cuba está en un proceso de transición que va a ser lento, pero es de transición, bueno, presidente de la Corporación Andina de Fomento tuvo hace un mes, 20 días allá en La Habana. Aquí estamos de una manera equivocada cerrando los mecanismos de entendimiento, de negociación y de paz. Cuando hablas de transición, otras partes del mundo han tenido esas transiciones hacia la democracia plena y los derechos humanos. Mira, hay unos casos bien interesantes. Por ejemplo, en plena Guerra Fría, 25 de abril, la Revolución de los Claveles. Eso es en Portugal, ¿no? En Portugal. ¿Qué ocurría en Mozambique, en Angola, que eran colonias portuguesas? Bueno, había confrontaciones, había luchas anticoloniales. Suárez, general, dictador por más de 50 años de Portugal, se embelesó. Y a veces creen que el poder es eterno, y no siempre es eterno. Tú tienes que estar al tanto, al oído de lo que está pasando con la gente. Entonces, un grupo de tenientes, capitanes, que les tocaba combatir en las colonias, comenzó a distanciarse de Suárez. Crearon un... Salazar era el nombre. Salazar, perdón. Comenzaron a distanciarse y un general de apellido Espilona, claro, señaló un manifiesto que se llama Portugal y el futuro. ¿Por qué se llama la Revolución de los Claveles? Porque Portugal producía muchos claveles y hubo una huelga general y los claveles que necesitaban exportar no pudieron ser exportados. Y cuando salen los oficiales a las calles, entiendo que una señora que trabajaba en una distribución de claveles salió con los claveles y le puso un clavel en un fusil
a uno de los militares. Ahora hubo una transición entonces en Portugal de la dictadura a la democracia. Hubo una transición donde las fuerzas medias de las Fuerzas Armadas de Portugal jugaron un papel importante, pero sobre todo fue la actitud cívica de los ciudadanos. Los militares fueron fundamentales entonces. Los militares son fundamentales en todo este tipo de situaciones, para bien o para mal. ¿Qué otra transición te recuerdas? Alemania. Porque, fíjate tú, Suárez, igual que Pinochet, eran gobiernos autoritarios, dictaduras. Pero hay transiciones también en gobiernos totalitarios. Alemania Oriental era un gobierno totalitario. Claro. ¿Qué ocurre cuando cae el muro de Berlín? Necesitan un mecanismo de unificación. Se establecen 10 reglas que tienen que ver con el derecho a la propiedad, cosa no entendida por muchos alemanes orientales. Claro. Los alemanes orientales se fueron a Occidente. Los occidentes no se fueron a la Alemania Oriental. El muro precisamente era para evitar que se fugara la gente, ¿no? De Alemania Oriental. No conocían el tema de la propiedad privada. Claro. Y entonces sí se llegan a un conjunto de acuerdos. Entiendo que hay el Tratado 2 y 4 más, que es las Alemanias, la Unión Soviética, Francia, Inglaterra, Inglaterra, Estados Unidos. Presionan precisamente para y se habla de el 3 de octubre, estamos en octubre casualmente, se decreta el Día de la Unidad de Alemania. ¿Qué ocurre en esos acuerdos? Porque las transiciones tienen que ver con transferencias de poderes, básicamente. ¿Qué ocurre? Que el Partido Socialista Unificado de Alemania, casi parecido como PSUV, es ilegalizado. Se dan unas elecciones libres, y en ese momento que se dan esas elecciones, ganan los que están a favor de la unificación. Eso ocurrió el 28 de marzo y el 1 de julio estamos en un proceso donde se crea un fideicomiso para identificar las empresas y propiedades que habían sido confiscados por el gobierno oriental a alemanes de Alemania Occidental. Un historiador, Ernesto Alvarenga, sobre los procesos de transición en el mundo que sirven de ejemplo y de modelo, porque al fin y al cabo los gobiernos autoritarios ceden ante la exigencia democrática. El mismo caso colombiano, una transición, ¿no? Claro, los gobiernos autoritarios, totalitarios y gobiernos democráticos que terminan por negociar con, no quiero descalificar, pero tan desfasados de la realidad política, y utilizan la guerra de guerrilla como un mecanismo para obtener el poder. Incluso lo dicen descaradamente cuando hablan de la dictadura del proletariado. Asumen que quieren dictadura. Pero tú como historiador ya sabes que eso se cerró. El marxismo como dictadura del proletariado ya no tiene ninguna expresión en el mundo. No, eso no tiene... Ni siquiera Cuba sigue ese modelo. Ni siquiera Cuba. Y los rusos tampoco. Los rusos con el muro de Berlín negaron todo esto, ¿no? Claro, lo que ocurre con los rusos es que, fíjate tú, que los exmiembros de la KGB, como Putin, terminan siendo los jefes de gobierno por aquella tradición rusa de el hombre fuerte. Providencial, sí. Sí, entonces, pero hoy se están cerrando la 10ª conferencia de la guerrilla de la FARC en Colombia. Hasta donde sé, van a constituir una cuestión que se llama Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia. Pero un partido político electoral. Sí. Por eso se llama FARC, Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia. Es a donde sé. Ellos van a tener, porque las transiciones también tienen que ver con transferencia de poderes. Julio, usted lo sabe más que yo. Ningún derrotado sale por la puerta trasera. Lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial con Alemania, claro, refleja eso. Entonces tú tienes, cuando los norteamericanos se retiran de Vietnam, no se retiran corriendo. Claro. Los derrotados también tienen respeto. ¿Y la guerrilla colombiana está en ese plan? Sí, incluso tengo entendido que ahí van a haber 11 curules para los miembros
de este nuevo partido que formen. Ahora Centroamérica ha dado el ejemplo de que la guerrilla puede ir al gobierno, ¿no? Por la Bueno, vía ahí, electoral. ahí tienes el caso de El Salvador, donde está Funes, que fue del Frente Farabundo Martí, y está ahorita Sánchez, que, que sí fue de la comandancia guerrillera, mientras que Funes no. Por cierto, Funes ahorita recibió asilo en Nicaragua por Daniel Ortega, que no vino a la conferencia de los no alineados. Me llamó la atención eso. ¿Qué tal te pareció esa conferencia de los no alineados? Es el desfase. O sea, el movimiento de los no alineados existe en un momento que hay la llamada Guerra Fría. Y existen las luchas anticolonialistas. Entonces, Años anteriores, épocas pasadas. Claro, la Guerra Fría, pero en este momento eso no tiene... Eso fue un gasto. Claro, los margariteños se ayudaron porque les arreglaron las calles, les pintaron, hubo comida, ese tipo de cosas. Ahora, hablando de Colombia, uno de los asesores de Santos es Joaquín Villalobos, por cierto. Y Joaquín Villalobos fue el jefe, comandante general del Frente de Farabundo Martín. Y en los acuerdos que se llegan en El Salvador, para que tú veas lo que es la transferencia del poder y el desprendimiento, uno de los acuerdos es que Joaquín Villalobos se va a vivir a Inglaterra. Y allí hizo posgrado, aprendió, y hoy asesoró, hasta donde sé, al presidente Santos en un proceso que después de 52 años, me parece que es extraordinario. Usted que es diplomático sabe que el problema de la FARC no era solo en Colombia. Claro. La FARC crearon incluso la coordinadora para América Latina. Yo tengo dos amigos fallecidos en Yumare, Ronald Morado y Nelson Castellano, que formaron parte de ese invento y lo mataron en Yumare, una actividad guerrillera coordinada con la FARC colombiana. Pero además, cuando los mapuches de Chile protestaron, se señaló que allí estaba metida la FARC colombiana. Pero Simón Trinidad, que lo detuvieron, si mal no recuerdo, en Uruguay, que está preso en Estados Unidos, es decir, lo que es una pesadilla. Era una internacional guerrillera. Sí. ¿Había ayuda cubana en esa época? Los cubanos no tuvieron en Colombia la intromisión que tuvieron en Venezuela. Pero el Che Guevara sí estuvo por ahí en algunos escenarios. Más en Venezuela y en Bolivia. Pero los colombianos son en ese aspecto muy nacionalistas. Eso hay que... Ahora, tú que fuiste constituyente, que hiciste esta constitución que está vigente, ¿qué te parece lo que está pasando ahora con decisiones como la del Consejo Nacional Electoral? Que son ilegítimas, ilegales y que están empujando al país, contrario a lo que está ocurriendo en Cuba y en Colombia, que están avanzando por el camino de la paz y aquí de una manera irresponsable se apuesta a la violencia. Eso, o sea, el referéndum era una salida lógica, viable, política, constitucional. La aceptó el presidente Chávez cuando el 20% a nivel nacional. ¿No era por Estado? No, pero además te debo decir, a mí me solicitaron el referéndum, yo fui diputado por La Pastora. Y Chávez fue, cuando votaba en Baruta, fue a la Plaza de La Pastora a pedirme el revocatorio. Yo se lo hice también a él en La Pastora. No recogieron la firma, Chávez aceptó que se recogió, hubo el revocatorio, pero esto del 20% es ilógico, Julio. Por ejemplo, yo le diría a Jorge Rodríguez, bueno, está bien, vamos al 20%, pero en Caracas no se recoge porque en Caracas ganamos y perdió Maduro. Claro. En Miranda no se recoge porque perdió Maduro. Cuando se eligió al presidente Maduro era el 20% nacional, ¿no? Y sobre todo cuando Chávez aplicó el referéndum. Pero a nivel nacional. Sí, porque Maduro no ganó todos los estados tampoco. Por eso no ganó todos los estados y son diferencias. Con todas las diferencias que yo tengo con el difunto presidente, tenía un liderazgo. Y ustedes que estuvieron tan cerca del gobierno y tan cerca del chavismo, esas rupturas se han ido acelerando cada vez, ¿no? Hay más gente que está en contra del modelo. Hay muchos que se dicen chavistas. Yo he hablado con algunos oficiales retirados del 4 de febrero, creo que no es un delito decirlo, que no están de acuerdo con Maduro. ¿Cuántos constituyentistas de ustedes que crearon esa constitución se han manifestado en contra del modelo? Hasta ahora vamos 24.
¿Han hecho actividades? Fuimos a la Nunciatura, fuimos a la Asamblea Nacional, solicitamos entrevistas en la OEA, en Naciones Unidas, ¿Y qué piden ustedes como constitucionales? que se respete el espíritu de la Constitución del Se 72. está violando. Se está violando, pero con un elemento muy interesante, Julio. En el año 99, el 15 de diciembre, hay un grupo que está a favor de la Constitución. Yo dirigí esa parte de la campaña, que era un sí, que era un corazón, y los que estaban con el no. En el 2007, los que estaban con el sí y con el no, aprobamos la Constitución y evitamos la reforma. Y curiosamente hoy, los que estaban en contra de la Constitución en el 99 son los que hoy más la defienden, y quienes la violan. Y finalmente, ¿hacia dónde va Venezuela con todas estas situaciones? Yo creo que vamos a una situación donde necesariamente tiene que haber el diálogo y la transición, que es el entendimiento, porque el gobierno no es homogéneo. Allí hay factores con los que uno debe entenderse, y el país tiene que acabar. Esta decisión del CNE, tú sabes el daño económico, social y político que le da al país. Si tú estás en Londres y tienes una transnacional y quieres invertir, tú vas a traer tus reales en Venezuela después de esta decisión. No los traes por la incertidumbre. El principal problema que tenemos los venezolanos es la desconfianza. Nadie confía en el país. Y mientras tú no tengas un gobierno que genere confianza, ¿quién va a traer inversiones al país? Bueno, muchísimas gracias a Ernesto Alvarenga, profesor universitario, historiador, constituyentista, además un hombre que fue al principio el presidente Chávez muy importante en la reestructuración de lo que era la democracia anterior y el modelo que se implementó, pero hoy en día está también con actitud crítica como universitario frente al modelo que estamos desarrollando. Más adelante vamos a hablar con Pedro Castro, sobre todo con el tema universitario, pero también tocaremos un poco el tema de las transiciones. Son muy importantes cuando se habla de una posible transición hacia la democracia plena en Venezuela. Ya regresamos.